Continuamos con la serie La Ley de Dios y cómo aplica a los cristianos hoy. Bueno, les confieso que parece que el tema ha sido de mucho interés porque ha sido el video más visto en menos tiempo en mi canal de YouTube y ha creado, bueno, una cantidad de comentarios, gente también agradeciendo. Siempre aparece el que tiene siempre algo negativo que decir, eso es parte de esto, pero en realidad la gran cantidad de personas que me han compartido lo edificante, lo libertador, lo empoderador que ha sido esta serie y poder entenderla a la luz de la Escritura. Así que esto es una serie que todavía hoy no termina, continúa. Creo que voy a extenderla una o dos lecciones más para que podamos tener el mayor y más claro entendimiento en cuanto a este tema tan y tan importante para los hijos de Dios. ¿Qué les parece si comenzamos con un corto repaso y veamos algunas de las verdades que ya hemos considerado? Hemos dicho en la lección anterior que la ley en esencia era el mecanismo para regular el comportamiento del hombre. También vimos que la ley revelaba la intención de Dios sobre el comportamiento de la humanidad porque revelaba el carácter de Dios. Tercero, hemos hablado de que la ley identifica el pecado. En otras palabras, le pone nombre, pero no provee el poder necesario para transformar al pecador. Por eso es que Pablo dice y la considera el ministerio de muerte y condenación. También hablamos en la lección anterior, que la ley fue un instrumento que Dios empleó en una coyuntura de la historia entre Moisés y Jesucristo. En ese espacio de tiempo, Dios, como dice la Biblia, dice, vino la ley. La ley fue añadida por causa de las transgresiones y Dios la usa como un instrumento en ese espacio, en ese bloque de tiempo de la historia. Y también vimos que la ley como instrumento tenía dos propósitos esenciales. Número uno, la revelación del pecado y segundo, la preparación para el Salvador. Hoy vamos a considerar 4 puntos. De igual manera, primero, la provisionalidad de la ley. Segundo, la ley como figura y sombra. Tercero, la ley como guardián. Y cuarto y último, lo que la ley no podía hacer. Así que vamos a ver primero la provisionalidad de la ley. La ley no proporcionaba, no impartía la gracia de Dios, sino que la ley era provisional en el sentido de que servía como el instrumento establecido para facilitar lo que iba a seguir. Esto es importante y préstale atención a aquellos que están tomando notas, a aquellos que les gusta seguir estas instrucciones o estas lecciones y tomar nota de cada uno de estos puntos. Esto es fundamental. La ley no proporcionaba ningún poder transformador. La ley no impartía vida. La ley no transformaba al pecador, sino que era provisional en el sentido de que la ley era un instrumento establecido para anunciar, para facilitar lo que venía después. La ley, podemos decir entonces que era un preludio, era un precursor preestablecido y planificado de la persona y la obra de Dios en Jesucristo. Esta preparación la podemos dividir en una preparación ilustrada y la otra de vigilancia. La ley contenía, dice la Escritura, la sombra. Era una prefiguración tipológica de lo que Dios había previsto en su Hijo desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, el propósito eterno de Dios antecede a la ley. Por lo tanto, la ley ni nada de lo que vino después puede cambiarlo, puede alterarlo, puede
cancelarlo. La ley vino después. Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, en él el propósito de Dios fue concebido desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que la ley sirve como la sombra de la sustancia. Es más, escriba eso por allí para que se les registre en su entendimiento. La ley sirvió como la sombra de la sustancia. Si usted estuviese conmigo en un lugar donde estamos bloqueando el acceso de la luz, se va a crear una sombra. Esa sombra es una representación nuestra, pero no nos distingue, no nos define. Nadie puede saber por nuestra sombra qué altura tenemos, el color de nuestros ojos, el color de nuestra piel. La sombra es una representación de la sustancia, pero no es la sustancia. Eso es lo que la ley es. La ley sirve como la sombra de la sustancia. Era una promesa de algo que iba a suceder. Por eso Romanos capítulo 1, verso 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Y luego se nos dice en el capítulo 3, verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Y en Romanos capítulo 16, verso 26 dice, por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Así que la ley para los israelitas fue dada para varias cosas en particular. Primero, según Romanos 15:4, para nuestra enseñanza. También Hebreos 8:5 dice que la ley era una figura y sombra de las cosas celestiales. La ley también, según Hebreos capítulo 10, verso 1, dice que tenía la sombra de los bienes venideros. Y en Hebreos 9:9 se presenta la ley como un símbolo. El Antiguo Testamento, entonces, cuando lo vemos y lo leemos, nos sirve como un libro de imágenes que muestran la intención de lo que Dios iba a hacer en Jesucristo. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes, esa audiencia inteligente en las cosas espirituales. ¿Quiénes son los que necesitan imágenes para aprender lo básico? Vamos a ver. ¿Quiénes son los que necesitan ver fotos, imágenes? ¿Quiénes son los que se tienen que iniciar mirando retratos, fotos, imágenes, para que puedan comenzar a asimilar las cosas básicas de la vida? Exactamente. Usted lo dijo correctamente. Los niños. Los niños son los que necesitan ver imágenes para aprender las cosas básicas. ¿Usted se imagina a un adulto que haya que mostrarle la imagen de un caballo para que sepa de qué se habla cuando oye la palabra caballo? Ajá. Eso nos ayuda entonces a entender el propósito de custodia de la ley. Eso es precisamente lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 3 y verso 23 y Gálatas capítulo 4, verso 7. Noten cómo él dice allí, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Note como dice allí, confinados bajo la ley. La palabra confinados aquí es la palabra foreo.
de la concordancia Strong 5432, aquellos que les gusta hacer sus investigaciones por sí solos. Y esa palabra habla de un término militar, es mantener vigilando, es mantener bajo guardia, como en el caso de una guarnición. Eso explica entonces el verso 24, que dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, note bien, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley ha sido nuestro ayo. Note bien, la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo es piadagogos y se deriva de otras dos palabras griegas, que es pais, que significa niño, y agogos, que significa líder. En la sociedad greco-romana, un niño varón de corta edad solía ser confiado a un esclavo de confianza. En otras palabras, un líder de niños que se encargaba de guiarlo, dirigirlo, vigilarlo, protegerlo, atenderlo y disciplinarlo hasta que el niño creciera. Repito, ¿cuál era la función de este esclavo líder a quien se le confiaban los niños de la familia? Él tenía que guiarlo, dirigirlo, vigilarlo, protegerlo, atenderlo y disciplinarlo hasta que ese niño creciera. En otras palabras, lo que dice el texto, el niño estaba bajo custodia. Ese trabajo de ese esclavo líder era temporal. Era un trabajo de alguien que todavía estaba en una posición subserviente e inferior. Era un esclavo que servía a un propósito instrumental. Ese niño a quien se le confiaba a ese esclavo estaba entonces bajo tutores y encargados. ¿Hasta cuándo? Él estaba allí hasta que alcanzaba la mayoría de edad. Por eso es que dice en Gálatas capítulo 4, verso 2, dice allí que él estaba bajo curadores y tutores hasta el tiempo señalado por el Padre. Este punto se enfatiza porque la analogía de la ley con el piadagogos, tal y como la utiliza Pablo en Gálatas, no significa necesariamente que la ley sirviera o sirva ahora con el propósito de ser una guía educativa, instructiva, tutorial, didáctica o pedagógica. Más bien, la ley servía al propósito de ser custodia. En otras palabras, administrar, dirigir. Era como un guardián o un asistente, y eso era de manera temporal e inferior. Por eso durante el periodo de la infancia, cuando el Israel físico era el pueblo escogido de Dios, designado por Dios, la ley sirvió como un propósito de custodia, de preparación direccional para seguir conduciendo y dirigiendo al Israel físico al Salvador, al Cristo, al Mesías que vendría, que era el verdadero maestro, a la verdadera verdad y que llegaran hasta la madurez. En otras palabras, la ley lo que estaba comunicando es, sostente de mi mano porque te estoy llevando al maestro, te estoy llevando a la verdad, te estoy llevando a la adultez. Y esa adultez no la iban a alcanzar mientras la ley estuviera. ¿Por qué? Porque la ley no tenía poder para transformar al pecador. En otras palabras, la ley era lo que estaba custodiando a aquellos niños. ¿Por qué?
Porque antes de Jesucristo, cuando Pablo habla y dice, cuando era niño, hablaba como niño. Él no está hablando de su edad cronológica. Él está hablando de dos dispensaciones, de dos temporadas, de dos etapas, bajo la ley y ahora en Jesucristo, transformado por su gracia. Entonces, mientras ese Mesías no hubiese llegado, Israel estaba bajo la custodia de la ley, estaba bajo el cuidado de la ley, estaba siendo custodiado por la ley hasta el momento de la madurez. Por eso Pablo dice en Gálatas 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban ¿qué? Bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Note, por favor, y préstele atención a los detalles. Dice el cumplimiento del tiempo. La palabra allí es pleroma, plenitud del tiempo. Es el tiempo en su estado de madurez. Se define como aquello que está lleno, completo. Cuando el tiempo llegó a su estado de madurez, a su estado completo, cuando el tiempo llegó a su estado de llenura completa y cumplió con todas las condiciones que Dios había establecido, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el texto nos dice, Dios envió a su Hijo. Es en este sentido que el Israel físico llega entonces a la mayoría de edad en Jesucristo y el guardián, la ley, ya no era necesaria. Ya no era la que custodia, ya no era necesaria porque cumplió su propósito de una manera perfecta. Todo el propósito preparatorio de la ley cumplió aquello para lo cual la ley fue dada. ¿Para qué fue dada? Para ser el guardián del pueblo de Israel hasta la llegada del Mesías como el Salvador de la humanidad. Ahora bien, hay personas que dicen que la ley tenía un propósito funcional y un propósito indirecto moral. La pregunta que esto nos tiene que provocar entonces es, si Dios esperaba que los israelitas guardaran la ley perfectamente y completamente y que de esta manera ellos pudieran funcionar como Dios pretendía que el hombre funcionara en su conducta y manifestara en su comportamiento el carácter santo de Dios. Esto es una pregunta, porque desde el Génesis vimos qué fue lo que Dios se había propuesto. Y si usted no ha visto esa lección, tiene que verla para que pueda comentar con sabiduría si va a comentar. Si la intención de Dios era que Israel pudiera expresar el comportamiento y el carácter santo de Dios a través del cumplimiento de la ley, entonces, ¿para qué se necesitaba un Salvador? Por eso es que la respuesta es no. La pregunta es, ¿por qué es no? Y es no porque la expresión de Dios mismo en la vida del ser humano a través de su comportamiento requiere la misma vida de Dios para que el carácter de Dios pueda ser manifestado a través del comportamiento del hombre. Y eso la ley nunca, jamás lo podía lograr. ¿Por qué? Porque eso era un ministerio de muerte y condenación. La ley nunca proveyó la vida de Dios para que morara en el hombre. Escriba eso porque eso es importante y ahorita lo vamos a retomar. La ley nunca proveyó la vida de Dios para que morara en el hombre. La vida eterna de Dios no se hizo disponible
para morar en el hombre hasta que Cristo tomó la muerte del hombre para dar su propia vida por el hombre. La ley identificó el fallo, pero no proveía la solución. Esto es otra buena declaración. La ley identifica el fallo, pero no provee la solución, porque la solución de la ley era ¿cuál? Condenar al pecador, pero era incapaz de liberarlo. La ley lo sentenciaba a muerte, pero no le podía dar vida. La ley tenía que ver con regulaciones de comportamiento, pero todas ellas eran solo para servir a los propósitos históricos esenciales e instrumentales para lo cual Dios la había dado. La ley la ley no vino para ninguna función de transformar el comportamiento o para un propósito moral de Dios. ¿Por qué? Porque la ley era incapaz de transformar al ser humano. Pero esto no es mi idea. Esto no es lo que yo creo que la ley es. Esto es lo que dice la Escritura. Cuando usted lee Hebreos 10:1, note lo que dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Qué es lo que dice allí, mis queridos hermanos y hermanas? Que la ley, teniendo la sombra, las imágenes de los bienes venideros, no la imagen de las cosas mismas, dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Otra pregunta importante es: ¿sirvió la ley para frenar la pecaminosidad entre los hombres en pecado, naturales y pecadores? Bueno, si usted lee la historia, creo que llegaría a la misma conclusión que yo he llegado, y es que no, porque los israelitas con todo y ley se fueron tras Baal, eligieron líderes humanos en vez de Dios, desobedecieron y fueron llevados al exilio más de una vez. ¿Sirvió la ley entonces como una guía moral para vivir con rectitud? Bueno, Pablo dice que nadie se hace justo por la ley. Gálatas capítulo 2, verso 16. ¿Sirvió la ley para regular el comportamiento moral y funcional del hombre? Bueno, la ley no puede regular el comportamiento. El comportamiento del hombre se deriva de una fuente espiritual que el hombre decide de dónde la va a extraer. O la extrae de su Padre celestial, Dios, o lo trae del padre de mentiras que la Biblia identifica como el diablo. El hombre entonces elige cuál es la fuente por la cual él quiere vivir. Mis amados hermanos y hermanas en el Señor, este es el engaño más violento que pone la religión a los seres humanos. Los religiosos a menudo tratan de hacer que la ley sirva como una norma funcional de moral, de comportamiento, a la cual el hombre debe ajustarse. Note, el hombre debe ajustarse por medio del esfuerzo propio y desarrollar su propia justicia. Quienes son unos expertos usando esto son los políticos. Porque los políticos a menudo tratan de utilizar la ley como una herramienta política para ser un deterrente contra el caos social, contra la inmoralidad y contra todo tipo de mal social. De hecho, Pablo considera que la ley puede ser utilizada por el hombre con fines sociales y políticos para intentar frenar a los hombres sin ley e impíos. ¿Para frenar a quién? A los hombres sin ley e impíos. De hecho, para que usted no crea que yo me la estoy inventando, ¿qué le parece si lo vemos en la Escritura? Mire cómo él lo dice. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto,
que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. ¿Para quién fue dada la ley? Para los transgresores y desobedientes. ¿Para quién más? Para los impíos y pecadores. ¿Para quién más? Para los irreverentes y profanos. Para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y para los perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Por eso, el uso político, social o religioso de la ley de Dios por parte del hombre puede servir al propósito del hombre, pero no necesariamente a los propósitos de Dios. Usted puede imponer la ley, el Congreso puede aprobar una ley bíblica y eso no significa que el corazón del hombre es transformado. Eso no significa que el hombre va a ser incapacitado de no violar esa ley. No, lo contrario, como vamos a ver, en ocasiones lo que hace es que provoca en el hombre pecador. Por eso es que la ley no es dada para los justos, es dada para toda esa gente que Pablo menciona allí, que no han nacido de Dios, que no tienen la vida de Dios, que no viven por la vida de Dios, para los cuales Cristo para ellos puede ser un personaje de la historia, lo pueden decir en sus discursos políticos, lo pueden decir en sus discursos religiosos, pero Cristo no es su propia vida. Y aquí es donde está la gran diferencia, mis queridos hermanos. La ley puede servir a los propósitos del hombre, pero no necesariamente a los propósitos de Dios. Pablo mismo dice que las regulaciones de la ley no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Gálatas 2:23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo también considera las regulaciones de la ley como esclavizantes. Gálatas 4:9, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Cuando el hombre intenta utilizar la ley de Dios de esta manera para sus propios fines sociales, políticos y religiosos, ¿cuál es el efecto? ¿Qué es lo que sucede? Es simple, mis queridos hermanos. Abusa de la ley de Dios utilizándola para fines que Dios nunca había querido o había pretendido. Lo que el hombre hace es que toma la ley de Dios y la establece como una norma de justicia independiente y autónoma, completamente desconectada de la dinámica personal de Jesucristo, en quien vino no la ley, sino la gracia y la verdad. En otras palabras, tú puedes producir en ti mismo lo que la ley requiere para que vivas de una manera justa. Eso es un engaño. Eso es lo que lleva a los hombres a justificarse a sí mismos a nombre de la religión. Por lo tanto, mis queridos hermanos y hermanas, así como el hombre quiere plantear una norma autónoma de bien como base de una moral natural, el hombre también quiere plantear una norma de justicia como base de la propia ley. En otras palabras, que se le imponga a todos los seres humanos para que traten de vivir y de producir el carácter santo de Dios sin la necesidad de Cristo el Señor. Tal uso de la ley de Dios no es de Dios. ¿Por qué? Porque eso no fue lo que Dios quiso para que fuera la ley. No sirve para el propósito de Dios.
no está alineado a lo que revela Dios mismo en cuanto al propósito de la ley. La ley de Dios en el Antiguo Testamento se componía de leyes y reglamentos de comportamiento que eran relativos a las actividades de comportamiento humano. Pero el propósito divino de la ley no era regular el comportamiento del hombre en un sistema de moralidad. El propósito de la ley no era crear un comportamiento funcional en la humanidad para que el hombre funcionara como Dios quería. La capacidad funcional y el empoderamiento del comportamiento que trae gloria al Señor no era parte de la ley, porque la gracia no era parte de la ley. La ley de Dios se refería a la práctica del comportamiento humano, pero no había un propósito divino para la transformación de ese comportamiento. Por eso la ley del Antiguo Testamento solo tenía dos propósitos históricos. Su propósito esencial, que lo vimos en la primera lección, y su propósito instrumental, que es lo que estamos viendo hoy. Es cierto que los religiosos, los políticos, los moralistas a menudo tratan de utilizar la ley de Dios para sus propios fines. Y son fines con agendas muy propias para el hombre. Se construyen sistemas de moralidad, de comportamiento aceptable, sistemas sociales, políticos de comportamiento convenientes, se escogen unas cosas y se dejan otras, pero esto no es el propósito para el cual Dios dio la ley. En ocasiones se usa la ley de Dios para sus propios propósitos sociales, políticos, religiosos, morales, que terminan ¿qué? Abusando de la ley de Dios, utilizándola para propósitos que Dios nunca había establecido. Permítame comenzar a cerrar esta lección de hoy, porque es importante, mis queridos hermanos y hermanas, que entendamos que la ley de Dios no tenía ni tiene una finalidad vital. Escuche bien esto y préstele atención. La ley nunca tuvo ni tiene una finalidad vital. La palabra vital se deriva de una palabra que en su raíz etimológica es una palabra latina, es vita, que significa vida. En otras palabras, la palabra vital se refiere a lo que tiene que ver con o es la base de la manifestación de la vida. El propósito de Dios nunca fue proveer su vida en la ley. Escriba esto por allí porque esto es importante. El propósito de Dios nunca fue proveer su propia vida en la ley. La ley señalaba la vida que iba a venir en Jesucristo, pero no la contenía porque era una sombra de los bienes venideros. La ley anunciaba, la ley apuntaba. La ley indicaba que venía algo más. La ley era el custodio que llevaba al niño de la mano. La ley lo guardó, lo cuidó, lo protegió, lo preservó, estableció orden social, pero no transformaba absolutamente a nadie. Por eso había que seguir repitiendo sacrificios, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Por eso tenía que haber toda una configuración alrededor de la ley. ¿Por qué? Porque nadie era dirigido por el Espíritu. Eran simplemente hombres y mujeres que seguían códigos externos, pero su conciencia los acusaba. Era como tener un cuchillo todo el tiempo en la garganta, que cualquier fallo te degollaba el cuchillo. La ley señalaba la vida que iba a venir en Jesucristo, pero no la proveía. Que la ley no proveía vida es algo que Pablo enfatiza. Cuando usted lee capítulo 3, verso 21, donde Pablo dice allí, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? Por supuesto que no, en ninguna manera. Pero él dice,
porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Lea ese texto otra vez, mis queridos hermanos, porque este texto es libertador para esos que han sido enseñados a vivir en su propia fuerza para Dios, para esos que están frustrados de que nunca dan el grado, que nunca se sienten completos, que siempre están como que deficientes en algo, porque están tratando de producir la vida de Dios sin Dios en ellos. Imagínense, Pablo dice, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Por supuesto que no, en ninguna manera, porque ese propósito de la ley está claro que no era dar vida. Y él dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley no podía impartir vida y la justicia no se basa en la ley. Jesús mismo trató este tema con los religiosos de su tiempo cuando él le dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué dice él? ¿No queréis venir a quién? A mí. ¿Por qué no le dijo, por qué no van a la ley? ¿Por qué no les dijo, busquen en la ley? ¿Por qué no les dijo, obedezcan más la ley? El problema de ustedes es que no están obedeciendo bien la ley. No, él le dice, señores, lo que ustedes están leyendo en esas escrituras del Antiguo Testamento, de su Biblia, de la Torá, del Pentateuco, de todo eso que está escrito por los profetas en los Salmos y en los libros históricos, aquello da testimonio de mí, la vida está en mí, no está en la ley. Por eso es que Jesús más adelante les tiene que decir en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿No creen ustedes que si él hubiera querido que la gente hubiera vivido por esa ley, le hubiera dicho, porque la ley es el camino? La ley es la verdad, la ley es la vida y ustedes no van a llegar al Padre si no es por la ley. No, porque la ley apuntaba hacia Él. La ley anunciaba que vendría un Salvador para la humanidad. Por eso es que Jesús expuso a los religiosos judíos y a los de todos los tiempos que piensan que la ley trae vida, que la ley trae justicia y que la ley trae salvación. Y esto, mis amados, es serio y es el peor de los tipos de legalismo que existen. Yo creo que usted estaría de acuerdo conmigo cuando yo le digo que no todos los legalistas son iguales. Este es el legalista de obras. Ese legalista se enfoca en el esfuerzo humano. Él quiere cumplir con todo lo que la ley dice. Esta gente guarda el sábado, las fiestas, las ceremonias, se visten como judíos, cantan como judíos, danzan como judíos, quieren hablar hebreo, le interesa sus raíces judías, viajan a Israel para santificarse, diezman para que el diablo no los toque, siembran para espantar la maldición. Siempre están allí como que inconformes, buscando algo más, pero están allí tratando. Eso es lo que Pablo le llama vivir por las obras de la ley. Eso es una clase de legalismo, pero el peor de los legalismos y el más perverso es lo que yo le llamo el legalismo salvífico. ¿Por qué? Porque este grupo de gente lo que trata es de guardar la ley con la falsa expectativa de que la bendición de Dios a la vida, en relación a vida, justicia y salvación, se obtienen por el guardar la ley. Mis amados hermanos y hermanas, la falsa enseñanza de que hay un propósito vital en la ley, o en otras palabras, en que la ley da vida, o que se encuentra la salvación en la ley, es el fundamento de tanta religión popular hoy en día. A la gente le encanta. ¿Por qué? Porque no tiene que morir al pecado. Simplemente hace un poquito de esfuerzo. Simplemente se esfuerza un poquito más que el vecino, que el del lado, que el de más abajo,
que el del otro hermano. Por eso esa comparación continua. Yo no soy tan malo como aquel otro. ¿Vio? El propósito vital de la ley no es producir la justicia de Dios en el hombre, tampoco como una condición espiritual, ni mucho menos como una expresión de comportamiento. Los legalistas dicen que si se guarda la ley, son justificados. Y Pablo, considerando esto, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Y quién dice esto? Pablo. ¿Quién era Pablo? Un fariseo de fariseos, celoso en cuanto a la ley. En otras palabras, como él dice en Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entienda esto. Pablo no era cualquier tipo de religioso. El tipo era un fariseo de fariseo. En otras palabras, era un legalista a la máxima potencia. Y no solamente eso, sino que él mismo dice que en cuanto a la justicia que es por la ley, él era irreprensible. Al tipo usted no lo podía encontrar en una falla. Usted trataba de buscar dónde Pablo estaba fallando conforme a la ley y no lo encontraba. Era irreprensible. Sin embargo, Pablo niega enfáticamente que la justicia viene de la ley. Romanos 3:20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Romanos 3:28, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 10:4, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Gálatas 2:21, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 3:11, por la ley ninguno se justifica para con Dios. Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La ley no produce ni produjo justicia, pero ¿sabe lo que produce? Culpa. Santiago 2:10, condenación. Segunda de Corintios 3:9, maldición. Gálatas 3:10, ira. Romanos 4:15. Mire cómo dice ese texto, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley judaica pensaba que había un propósito, la religión judaica, mejor dicho, pensaba que había un propósito vital que daba vida en la ley, que había vida y justicia y salvación en el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, ellos ponían su fe ¿en quién? En la ley. Y eso es idolatría. Los religiosos de hoy siguen pensando que la ley tiene un comportamiento y un propósito vital. Pero si la ley provee transformación, justicia, salvación y vida, la ley hubiera sido el salvador de la humanidad. Y como dice Pablo, en vano murió Jesucristo. Si la ley tenía el propósito de impartir vida en el ser humano, entonces la ley también fracasó. Y Pablo no dice que la ley fracasó. La ley es buena, santa y es justa. ¿Por qué? Porque la ley cumplió exactamente para lo que la ley fue dada. Fracasó la ley porque la ley no produjo un comportamiento funcional que fuera justo y que evidenciara la vida de Dios. Pero ese no era el propósito de ella. Por lo tanto, la ley cumplió con aquello para lo cual fue dada. Permítame terminar con esta lección de hoy. La ley fue dada en un momento determinado, para un periodo de tiempo específico. Escuche bien esto y préstele atención. La ley fue dada en un momento determinado. ¿Recuerdan? Entre Moisés
y Jesucristo. Y ese tiempo predeterminado o determinado, debo decir, también se conoce en la Escritura como el Viejo Pacto, en el cual la ley era el régimen que gobernó ese periodo. Una vez se cumple el tiempo, comienza otro periodo, que en la Biblia se identifica como el Nuevo Pacto, que es la encarnación en tiempo real de lo que el escritor de la carta a los Hebreos le llama el pacto eterno. En otras palabras, lo que Dios siempre había propuesto en sí mismo. Este nuevo pacto, que también se conoce en la carta a los Romanos como el régimen nuevo del Espíritu, es gobernado por otra ley. Una ley que es superior, máxima, transformadora y que provee dos cosas en su ministerio: vida y justicia. La ley sirvió a sus propósitos durante el periodo entre Moisés y Cristo, entre el Sinaí y el Calvario. Pero ese periodo fue temporal, fue un periodo de prueba. Por eso es que Pablo dice en Romanos 5:20 que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y en Gálatas 3:19 él dice que fue añadida a causa de las transgresiones. Dos palabras claves aquí: la ley se introdujo y fue añadida. Se introdujo y fue añadida. ¿Por qué? Porque la intención del propósito eterno de Dios nunca fue que el hombre viviera gobernado por leyes que están afuera, sino que aprendiera a vivir por una vida que le ha sido impartida. Por lo tanto, él dice allí en Gálatas 3:19, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Pregunta: si la simiente vino y la promesa se cumplió, ¿es necesario ahora la ley como añadidura para vivir la vida de Dios en el Espíritu? Bueno, ahí usted tiene que tomar una decisión basada en lo que está revelado. La ley tuvo sus días de gloria. Segunda de Corintios 3:7-11. Se dice que se dio por medio de Moisés, pero en Juan 1:17, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Lucas 16:16 dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. En Juan capítulo 11, verso 13 dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué nos indica todo esto? Que los propósitos de la ley han sido servidos históricamente en el contexto del pueblo a quien estaban destinados, el pueblo de Israel. Pero la ley no fue la última palabra de Dios al hombre. Los 10 mandamientos del Decálogo pretendían que dirigir a los judíos a la última palabra de Dios, el Logos hecho carne, el Cristo de Dios, el Mesías enviado, Jesucristo entre nosotros, el Emanuel, Dios mismo con nosotros. Juan capítulo 1, verso 1 y verso 14. Una pregunta que mucha gente tiene y que algunos la hacen sinceramente es: ¿por qué? Pero si Dios no es si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿quiere decir que ahora Dios cambió? No, seguro que Él es inmutable e inmodificable en su carácter y en su eterno propósito. Ojo con esto: Dios no cambia. Su carácter, su eterno propósito son incambiables, no son alterados, pero las acciones que proceden de su carácter, allí siempre van a revelar quién Él es. Eso no significa que Dios esté limitado a actuar siempre
de la misma manera, porque Él no es un Dios mecánico. Él no altera, no cambia quién es, pero la forma en cómo procede sí cambia. Y esa es la gran y maravillosa realidad que tenemos en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, que ya Dios no trata con el hombre desde afuera, Dios trata con el hombre porque viene a ser residencia en él. Para mucha gente esto es incomprensible. ¿Por qué? Porque tenemos una imagen del Dios que no se revela en la Biblia. Él es un Dios personal y vivo. Él puede cambiar su modus operandi. De lo contrario, nunca hubiera podido hacer las cosas nuevas a las que se refiere en la carta a los hebreos. Y es allí donde se nos dice que ahora Él abrió un camino nuevo y vivo, y que ahora usted y yo somos gobernados por un mejor y superior pacto, el nuevo pacto. Mis queridos hermanos y hermanas, esta ley de Dios cumplió su propósito. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora y que la vamos a responder en la próxima lección es: ¿y cómo viven entonces los hijos de Dios? ¿Qué los gobierna? ¿Quiere decir esto que entonces los hijos de Dios hacen lo que le dé la gana? Ve, ahí es donde está su fallo. Porque usted cree que la ley tiene el poder para transformar al hombre. Entonces podemos vivir y pecar y hacer lo que nos dé la gana como si, porque ya no hay esa ley. No. ¿Y qué si hay una ley superior, poderosa, transformadora? ¿Y qué si hay una ley que no está escrita en tablas, que no se escribió en piedra, sino que ahora está grabada en el espíritu del hombre, porque ahora la vida de Dios mismo ha venido a transformarlo? ¿Y qué? ¿Y qué si ahora usted puede ser empoderado para obedecer a Dios en espíritu y en verdad? Bueno, mis amados, esto es todo por hoy. En esa próxima lección vamos a considerar a Jesucristo, quien la Biblia dice que es el fin y el final de la ley. Si usted está viendo una serie de Netflix de 9 capítulos, cuando cada capítulo termina, es el fin de ese capítulo, pero no es el final de la serie. ¿Cierto? Usted ve un capítulo y terminó ese capítulo, pero no es el final de la serie. Por eso es que Cristo no es solo el fin de la ley, sino el final de la ley. Se acabó. No hay más capítulos. No hay más propósito para ella. Se cumplió, se vio, se ejecutó, llevó a cabo su propósito. Lo cumplió a perfección y a cabalidad. Y vamos a ver cómo ahora en Jesucristo Él es el fin y el final de la ley. Vamos a aprender a vivir por una ley superior a esa ley dada al pueblo de Israel. Una ley que se requiere a Dios mismo para nosotros poderla cumplir. Una ley en la cual tú estás muerto, pero Él está vivo para expresar su propia vida a través de tu comportamiento. No te puedes perder la próxima lección porque va a ser libertadora. Bueno, mis amados, aquellos que quieran seguir profundizando en esto, hay 9 lecciones en la comunidad virtual, empezando desde el primer curso de cómo usted puede aprender a vivir por medio de esa vida que Dios ha traído a nosotros en Cristo el Señor. Esa vida que nos transforma, esa vida que trae esa liberación de vida. Así que simplemente vas por allí, te matriculas, tienes 60 días gratis. Si tú crees que es muy básico, si no te gusta, anyway, te puedes salir cuando desees, pero allí tienes un recurso adicional para seguir creciendo y abundando en esta gloriosa realidad de la ley de Dios. Cómo opera y cómo nosotros vivimos
por esa ley de vida del Espíritu de Cristo Jesús. Allí vas a encontrar seminarios, cursos, clases en vivo, clases pregrabadas. En fin, es toda una plataforma diseñada para tu continua edificación, perfeccionamiento y empoderamiento para la vida y el ministerio. Los dejo con esta palabra, que es mi texto favorito en la Escritura, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.